Es momento de hablar de esas cosas ya normalizadas en Cuba que, sin darnos cuenta, poco a poco se han insertado en nuestra sociedad a tal punto de pasar por desapercibidas e integrarse en la vida cotidiana de la isla. Vamos, como si fuesen básicamente leyes, solo que no están escritas ni mucho menos aprobadas por nadie. Y antes de comenzar, como siempre digo en este tipo de videos, si tienes alguna en mente que no mencionamos a lo largo de los próximos minutos, eres libre de comentarlo en la parte de los comentarios. Y una aclaración que creo que es bastante importante, lo que voy a decir en los próximos minutos es nada más y nada menos que una percepción y un punto de vista de un simple cubano viviendo en Cuba. Normalidad número 1, el precio de los productos en Cuba. Tela por dónde cortar. Vamos allá. Quizás a ustedes les resulte, digamos, algo común o suene hasta cierto punto tonto lo que les voy a mencionar relacionado con el mismo, pero les digo que hace mucho tiempo esto se normalizó. Evidentemente el cubano cuenta con dos opciones: o comprar el producto y quedarse con los bolsillos vacíos, o de lo contrario no comprarlo y pasarlo por desapercibido. Entremos entonces en contexto para que entiendan. Por ejemplo, digamos que un producto X comienza a escasear en la ciudad de La Habana y, ¿por qué no?, en el resto del país. Rápidamente verás cómo poco a poco en los únicos lugares o establecimientos donde das con él, mágicamente comienza a subir el valor del mismo. Claro, el motivo es precisamente su escasez. A medida que pasa el tiempo, su precio aumenta más y más. Y les cuento que lo más indignante de todo esto es que cuando finalmente este producto reaparece en todos los sitios y en todos los establecimientos, para nada, ni remotamente su valor decrece. Se queda precisamente como lo viste cuando desapareció y puede que te lo encuentres quizás un poquitico, un tilín más barato o más caro. Citemos ahora ejemplos para que entiendan mejor. El cigarro, de esos productos que uno como cubano puede recordar hace unos años atrás cuando poseía relativamente o entre comillas un precio económico, pero no el punto en el cual comenzó a aumentar. En los últimos tiempos te podías encontrar una cajetilla con un valor de 200 pesos, 300 pesos cubanos en adelante, y esto también es en dependencia de la marca del producto. Hasta que comenzó a desaparecer, comenzó a escasear y, ojo, aclaración importante a lo largo de nuestra historia, esto es algo que no es para nada nuevo. Por ende, recientemente, entre tantos picos de aparición y reaparición, en la actualidad te puedes encontrar cajetillas de cigarros con valores comprendidos entre 900 pesos y hasta 1.200 pesos cubanos. El café, sin dudas, un producto que no puede faltar, al menos en las mañanas del cubano. Un auténtico vicio que comenzó su precio rondando entre los 700 y 800 pesos cubanos hasta que comenzó a escasear. Por ende, poco a poco comenzó a subir su valor y al día de hoy, al momento de grabación de este video, puedes encontrarte una unidad de café con un valor de entre 1.700 pesos hasta 2.000 pesos cubanos, y puedo mencionarles varias marcas como es el caso de El Morro, La Llave, el Café Pilón, el Café Puerto Rico, un café de origen puertorriqueño que se está viendo últimamente en los negocios privados o en las MIPYMES, entre otros. Un ejemplo bien reciente que está corriendo en los últimos tiempos: el aceite, producto que, si mal no recuerdo, desde el año pasado 2024 poseía precio topado dentro de la isla, que comenzó desde 700 pesos, 750 y hasta 800 pesos cubanos, una unidad que básicamente lo que trae es un litro de aceite. Y si no tienes conocimiento de este término o lo que viene significando precios topados, te invito a que cuando finalices este contenido veas todo un video que hicimos al respecto precisamente el año pasado, para que entiendas un poco más sobre lo que estamos hablando ahora mismo. Pues bien, este producto también sufrió este triste destino y en la actualidad, a momento de grabación de este video, puedes encontrarte una botella de aceite con un valor de 900 pesos y hasta 1.200 pesos cubanos. Y un ejemplo que quizás sea la excepción de la regla: los cartones de huevo o las unidades de huevo, ya que en un punto determinado de nuestra historia reciente, yo y muchos cubanos dentro de la isla estuvimos pagando alrededor de 3.000 pesos
un cartón de huevo. Fue tanta la demanda de entrada de ese producto a la isla que en este caso sí comenzó a decrecer su valor a tal punto de encontrarte ahora un cartón de huevo con un precio valorado entre 2.300 pesos, 2.100 y en el mayor de los casos 2.500 pesos, porque sí les digo que es un producto que a cualquier establecimiento que tú vayas ahora, al menos en la ciudad de La Habana, te lo vas a encontrar sin ningún tipo de problema. Esto es si cuando publique este video el producto no se pierde, quién sabe. De hecho, comenten cuánto cuestan todos estos productos en tu país. Yo me imagino que ustedes deben estar diciendo en qué bazar o en qué zona frondosa de la ciudad de La Habana él se metió para grabar este video. Pero sinceramente tengo que decirles que para este tipo de contenidos o este tipo de formatos me gusta encontrar espacios así aislados, alejados un poco de ruido de la calle, de los autos, del tránsito y demás. Ok, vamos con el puesto número 2. Un aspecto que hemos remachacado en el canal a más no poder, a tal punto de que cuando compramos algún producto, visitamos un sitio, pagamos un dinero en específico, ustedes mismos me exigen si pusiste el precio o el valor en moneda nacional, pero también necesitamos que pongas el cambio en monedas extranjeras, las que circulan por el país, el euro y el dólar principalmente. Y es que precisamente este puesto habla de esto, cómo todo el país se rige a partir de una moneda extranjera y su cambio en moneda nacional en el mercado informal y a través de una plataforma digital que todos conocemos. Créanme que es innegable no hablar de ello debido al gran impacto que ha causado en tiempos recientes para el cubano todo este tema de las monedas extranjeras, el dólar, el euro y por supuesto el toque. Si ustedes supieran que ya el cubano ni le hace caso al cambio oficial de las monedas extranjeras en instituciones del Estado, como es el caso de las cadecas o el banco, a no ser que necesite hacer un trámite, sobre todo migratorio, que evidentemente hay que regirse por este anterior. Por si fuera poco, hace muchísimo tiempo todos esos cubanos que decidieron emprender, salir adelante, montar su propio negocio, a la hora de venderte un producto u ofertarte un servicio, no te hacen perder tu tiempo y te dicen: esta planta te la vendo en 5 USD o al cambio a como está en el toque. Sí, aquí nos gusta decir USD en vez de USD o dólar, porque tenemos esa capacidad de transformarlo absolutamente todo. Que aquí, a modo de dato curioso, van a encontrar los valores actuales de estas monedas extranjeras. Y si ustedes han estado al tanto de este tema, porque quizás es primera vez que tienen conocimiento de ello, nadie sabe, pero las personas que ven estos videos han estado bastante empapados con el tema del toque, de las monedas extranjeras, de cómo circulan dentro del país y demás. Te invito a que pongas ahí abajo en la parte de los comentarios cuál son los motivos o las razones que ustedes creen, bajo sus términos conceptuales y bajo sus percepciones y puntos de vista, que un buen día en el mercado informal estas cifras aumentan o decrecen como perro por su casa. Ser alguien en la vida a cambio de qué. Sé que este punto o este puesto es bien visible por todos ustedes, pero hoy más que nunca es muchísimo menos la cantidad de personas que precisamente, y valga la redundancia, quieren ser alguien en la vida o simplemente quieren graduarse de la universidad. Para nadie es un secreto la gran cantidad de profesionales que hay dentro de Cuba, grandes médicos, arquitectos, artistas, que a día de hoy sí se graduaron de la universidad, ejercieron por algunos años su carrera, pero su realidad es que su título está colgado en un cuadro o debajo de un colchón en el cual vienen a reposar después de una ardua faena laboral en un negocio privado, MIPYME o cafetería, o más recientemente después de haber grabado un video para YouTube. Es increíble lo acelerada que vienen estas generaciones y cómo va la vida de la juventud dentro de la isla, a tal punto que ya desde una temprana edad saben qué quieren hacer con sus vidas dentro de Cuba. Cuando hace unos cuantos años atrás tú decías, por ejemplo, no quiero estudiar, y ya tú sabes lo que venía después. El que entendió, entendió. Y es que estamos viviendo tiempos en los cuales hasta el niño más pequeño sabe tomar decisiones contundentes y maduras ante determinadas situaciones. Resumiendo, hace mucho tiempo es bien normalizado que la persona termine si acaso su 9º grado en su etapa escolar y decida de repente a ponerse a trabajar porque quiere ganar su propio dinero y echar para adelante. Normalidad número 4. Vamos a estar hablando en este puesto de lo que básicamente se está resumiendo la vida del cubano. Simple, la incertidumbre que tenemos día a día con el tema de los apagones y esa capacidad que al menos yo lo veo así, que uno está desarrollando a modo de supervivencia
solo por el simple hecho de organizarse. Y créanme que en tiempos recientes el cubano debe organizarse el doble no, el triple no, el cuádruple de lo que se organiza una persona normal y común para que, entre comillas, su jornada fluya y no sea un día completamente nefasto. Se preguntarán por qué, les explico. Bueno, digamos que existen ciertos y determinados patrones de apagones en dependencia del bloque en el cual tú te encuentres, de la zona en la cual tú te encuentres, municipio, barrio, etcétera. Pero bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia a modo de ejemplo para que entiendan. Digamos que, no sé, en otros municipios o en otras partes de La Habana, pero en Centro Habana, en el mismo centro de la ciudad, el jaque con los apagones no les puedo explicar cómo viene siendo, a tal punto de que es diario. Un día te la quitan de 10 de la mañana a 3 de la tarde, otro día te la quitan de 3 de la tarde a 7 de la noche, pasa otro día y se reinicia este patrón. Incluso hay veces que la quitan entre los horarios de 6 de la tarde hasta 8 de la noche, y en tiempos recientes les puedo decir que hasta se pierde ese establecimiento de horario y hay días en los cuales no sabes ni cuándo te la quitan ni cuándo te la ponen. Entonces, básicamente, con el tema de los horarios uno tiene que organizarse, porque evidentemente el ser humano depende muchísimo de la energía eléctrica a la hora de cocinar, de lavar, de hacer los quehaceres de la casa, del hogar y demás. Tienes que depender única y exclusivamente de esa brecha en la cual todavía tienes fluido eléctrico, adelantar todo lo que puedas y continuar con tu día, y bueno, tratar de idealizar un plan cuando ya quitan por completo la luz, aunque saben que en Cuba los planes dan planazo. A día de hoy les puedo exponer que muchas madres cubanas, muchos padres de familia, muchas personas que viven y mueren haciendo las cosas de su casa, ya sea cualquier integrante de la familia, sin menospreciar a nadie, ni mucho menos discriminar, han llegado a un punto en el cual, por ejemplo, dicen, bueno, mañana me quitan la luz por la mañana, por la noche, como si me cogen las 12 de la noche del día anterior, voy a estar preparando la comida, el almuerzo, todo, para que cuando mañana sea el apagón no pasar trabajo, porque imagínense, hacer todo eso a oscuras, créanme que es una pesadilla y se pasa muchísimo trabajo, que si no cuentas con una vela para iluminarte y terminar lo que estás haciendo o una lámpara recargable, vas a pasar el doble de trabajo. ¿Quién lo diría que llegáramos a ese punto? Por si fuera poco, y esto también lo estoy hablando desde mi percepción, desde mi experiencia, desde mis vivencias como cubano, digamos que ahora me quitan la luz por la tarde y yo estoy grabando este video por la mañana, tengo que terminar de hacer el video, salir a hacer todos los quehaceres, adelantar todo lo que pueda, y es con una incertidumbre y una tensión de que rápido, apúrate que me quitan la luz, que verdaderamente terminas el día que no puedes con tu alma, que ya lo que quieres es acostarte a dormir y ya mañana hacer otro día. Pregunto yo, ¿acaso eso es vida? El refugio y entretenimiento del cubano, las redes sociales y el internet, algo que es necesario que normalicemos, o bueno, ya está normalizado. Ya que si hablamos de entretenimiento o algo que te mantenga distraído, ya en Cuba, desde mi punto de vista, no viene existiendo ninguno, y si existe, no está al alcance de todos los cubanos. A la hora de idealizar un plan, existen 3.000 motivos y razones para llevarlo a cabo. Si lo lograste, felicidades. Si no lo lograste, te jodiste. Y es ahí donde entran las redes sociales y el internet para que el cubano, digamos, entre comillas, se relaje, se distraiga, desconecte después de una jornada laboral ardua, de una faena bastante agotadora en el día, y quizás ahí le pueda dar respuesta a un interrogante que muchísimos de ustedes me han hecho en los comentarios en disímiles contenidos que hemos tenido la oportunidad de compartir. Oye, si realmente en Cuba no hay dinero, hay pobreza, ¿por qué todos los cubanos tienen teléfono y tienen saldo para conectarse a internet? Precisamente eso, porque es como que el medio principal de entretenimiento del cubano a la hora de consumir redes sociales, de ver reel, de ver videos en YouTube, de descargar una película para poder verla en el televisor, entre otros aspectos. Y bueno, hablar en este video de las redes sociales y del internet, creo que está de más decir los pros, los contras, las cosas negativas, las cosas positivas, que ustedes precisamente que ven estos contenidos y que consumen varias redes sociales y otros videos y otros formatos, entenderán todo lo que conlleva o todo lo que hay detrás de ellas. Aclaro y les reitero una vez más que estas no son cosas nuevas, son cosas que se han normalizado hace mucho tiempo, pero bueno, yo las quise encerrar en todo un contenido. Quería hablarles de que el cubano en los tiempos actuales vive para comer. Si no es menos cierto que esto es un elemento sumamente importante en la vida del ser humano para vivir precisamente. Créanme que en el caso de los cubanos es un poco más agudizado
y un poco más intenso. Les digo esto porque aparte de un puesto que tuvimos la oportunidad de dialogar anteriormente, está el caso de que la vida del cubano se resume en eso, en buscar el plato de comida del día o la comida del día a día. Lo mismo cuando vas en búsqueda del plato principal, que en tu refrigerador o dentro de tu casa un producto ya se terminó y necesitas salir a la calle a, primero que nada, hacer la cola del producto o zapatear toda la ciudad en búsqueda de él, porque como dijimos anteriormente puede que esté agotado y no lo encuentres. Yo, por ejemplo, cuando decido hacer, digamos, una pequeña factura, porque ojo, debido a la necesidad del bolsillo de cada cual, de cómo fluyen y cómo funcionan las cosas aquí, uno no puede hacer una factura mensual o una factura de cada 15 días, no. Aquí básicamente muchos cubanos viven para el diario de un plato de comida para ponerlo en su mesa y bueno, ya mañana será otro día. Y cuando yo salgo a comprar algo que se me agotó, créanme que empleo casi todo el día y es algo increíble decirlo, caminar toda la ciudad a ver si doy con las cosas, si no doy, moverme para otro municipio, coger un carro, decir, ay, en tal mi pyme o en tal negocio privado, recuerdo que la vi, déjame ir a ver, y a lo mejor cuando llego al lugar seguro el precio está exorbitante, entonces digo, bueno, ¿lo compro o no lo compro? Y son esas incertidumbres que rodean al cubano que verdaderamente son cosas bien normalizadas hoy en día. Y bien, díganme qué les pareció este video, qué creen al respecto de estas exposiciones que tuvimos la oportunidad de plasmar en este video sobre estas normalidades que invaden al cubano en su día a día. Evidentemente los invito a que comenten en la parte de los comentarios todas sus opiniones, todas sus impresiones y, como les dije al principio del video, si conocen alguna de estas normalidades que no mencionamos y quieren depositarlas en la caja de los comentarios, tienen total libertad de hacerlo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Este es el primer video que hago después de un viaje maravilloso que tuvimos la oportunidad de hacer por la ciudad de Los Tinajones. Y bueno, ya estamos de regreso en La Habana creándoles más contenido, como les dije, ya finalizando ese trayecto del cual los invito porque sé que muchos aún no han tenido la oportunidad de disfrutar de nuestras aventuras por la provincia de Camagüey, que los vean a continuación de este contenido, entre otros que les he recomendado a lo largo de estos minutos. Los quiero un montón. Nos vemos próximamente con muchos más videos. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.